Proyecto integrador, electricidad y magnetismo en la vida. En el módulo 12, semana 4. En este video nos acercaremos a los procedimientos, las fórmulas y los conocimientos necesarios para la realización del proyecto integrador por medio de ejemplos. Estas son las reglas para la comunicación en este video. ¿Cómo vamos a compartir las dudas? En esto nos vamos a enfocar. 1. Escribe tu duda directamente en los comentarios de YouTube. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente voy a poder responder las dudas que se compartan en esta página de YouTube. No voy a responder por otros medios. 2. Indica el número del punto exacto donde surge tu duda. Con mucho gusto y además con mucho provecho para todos los compañeros que estén dentro de este canal de YouTube para que puedan ver. De preferencia, escribe la hora y el minuto del video. A lo que me refiero es que con mucho gusto voy a responder todas las dudas. Estas reglas obviamente son para que nos podamos comunicar de una forma más clara y exitosa, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta eso, que es muy importante que se especifique, que se explique en qué parte, en qué punto es donde está surgiendo la duda. Y en el punto número 3, solo voy a responder las dudas acerca de lo que estoy aplicando y revisando en este video. Me refiero a que todo comentario donde se mencionen los números o resultados de la actividad real, obviamente tendrá que ser eliminado. Ahora, un recordatorio muy importante. Esta es la semana número 4, donde se decide la mitad de tu calificación final. Entonces, esto es para ti. Espero que te sea de utilidad. Hay que acordarnos que el proyecto integrador tiene un peso del 30%. Es, hoy por hoy, la actividad más importante, la actividad más relevante de cada uno de los módulos. Entonces, sí o sí se tiene que realizar. También hay un foro de integración, como en todas las semanas número 4, y también hay que participar en él porque tiene un valor muy grande para la calificación final. Y también sumados, tanto la reflexión de mis evidencias o evaluación, tanto las actividades socioemocionales, es la actividad socioemocional únicamente, y las participaciones, que en este caso ya incluiría los cuestionarios, suman también peso muy grande dentro de la evaluación final. Fíjense, 53% se suma en todos los casos, entonces vamos a tomar esto en cuenta. Ahora sí, el recordatorio número 2, porque ya estamos empezando con la revisión de nuestro proyecto integrador. Vamos hacia allá. Ponle portada a tu proyecto integrador. Se nos puede pasar, por eso es muy importante que desde el principio le pongamos portada. Yo voy a estar trabajando por medio de esta presentación de PowerPoint, porque se puede trabajar de la misma manera como si estáramos en Word. Acuérdate, eso sí, que tú vas a trabajar en Word. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Ahora sí estamos comenzando. Voy a dividir mi presentación en 4 partes, que son las 4 partes en las cuales yo decidí dividir el proyecto integrador, que es un proyecto extenso, es un proyecto largo. Va a ir en orden normal cada uno de los números, cada uno de los puntos que componen este proyecto integrador, excepto, a excepción de este punto número 8, que ahorita decidí ponerlo desde el principio, porque nos va a servir de arranque para todo lo que vamos a ver después, y además porque todo no está tan vinculado ya para que nos metamos de lleno con lo que sigue después. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos por este punto número 8? Vamos a ver. Por lo sucedido, bueno, todavía no sabemos qué es lo sucedido, pero yo les puedo contar, les puedo ir adelantando que cayó un rayo en el circuito, en el sistema eléctrico de la casa de Rosalía. Entonces, después tuvo que hacer unos gastos y el caso es que se percató de que sus gastos por mes van a ser de 470 pesos. Acuérdate que tú tienes tus propios datos. Yo tengo datos simplemente de ejemplos para que podamos ir viendo cómo se organizan estas actividades y cómo es que se trabaja con las fórmulas. Lo importante es que tenemos un gasto que va a tener que realizar Rosalía. Entonces, ella decide ahorrar diario 37 pesos durante 15 días. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Bueno, que Rosalía va a tener la posibilidad, si puede ahorrar sus 35 pesitos cada día, de ir aumentando sus ahorros a lo largo de 15 días o de 2 semanas, ¿verdad? Entonces, esto vamos a tomarlo en cuenta porque después se va a construir un plano cartesiano como se está estableciendo aquí y ese plano va a representar el ahorro de Rosalía. Como todos los planos, consta de un eje X y de un eje Y.
¿En qué consiste el eje Y? El eje X, acordémonos que es, miren, como este es donde están las moneditas, es el eje X, digamos que es la parte horizontal. Y el eje Y es la parte vertical, ¿verdad? La línea vertical, el eje vertical. Entonces, el X van a ser los días y el Y los ahorros. Hay que acordarnos también que siempre que hacemos una tabla, primero ponemos los valores en X en la primera columna y en la segunda columna ponemos los valores en Y. Y obviamente tenemos que hacer una tabla siempre que queramos hacer una gráfica. Esto es como una expresión a grandes rasgos de cómo quedaría nuestra gráfica, porque vamos viendo cómo van subiendo los valores de lo que se va ahorrando y está como, digamos que dividido como si fueran días distintos, pero bueno, es solamente una visualización de cómo nos va a quedar. Ahora sí vamos a ver cómo es que realmente nos va a quedar. Porque una cosa es ir llenando nuestra tabla y poniendo día 1, día 2, día 3, ¿verdad? Y otra es ir poniendo los ahorros, que en este caso pues tenemos que ir sumando ya, por ejemplo, 35 pues sí es lo que ahorro el primer día, pero ¿qué pasa en el segundo día? Bueno, en el segundo día tengo que sumar 35 más otros 35 que le voy a sumar, o sea, 70 pesos. Y en el día 3, ¿qué va a pasar? Bueno, el día 3 voy a sumarle otros 35 pesos, o sea que me va a tocar 105 pesos. Y después, al cuarto día, voy a sumarle 35 a los 105 pesos, o sea que me quedan 140. Y después puedo seguir haciendo lo mismo hasta el infinito, 175. Pero no es la idea, ¿verdad? La idea es que lo podamos hacer empleando un programa que nos sea de utilidad para ello. Entonces, todos ya sabemos de qué programa estoy hablando. Estoy hablando de Excel o de las hojas de cálculo en cualquier procesador que ustedes tengan. ¿Cuál es el que yo estoy ahorita para mostrar el ejemplo? Lo vamos a hacer en el de Google Docs, que se llama Google Hojas de Cálculo, que a mí me parece muy padre, muy apropiado para hacerlo. Entonces, vamos a pasar a este. Tú lo puedes hacer obviamente en Excel, en el que tú prefieras. Este lo muestro porque está accesible para todos los estudiantes porque es gratuito y también es muy similar al Excel. Entonces, vamos a ver cómo es. Primero nos dijeron que tenemos un eje X que está compuesto por los días. Entonces, vamos a escribir simplemente días en el eje que va a ser el X y en el que sigue vamos a escribir ahorro, ¿verdad? Después, obviamente, incluiríamos el contenido de los los números, perdón, de los días, serían día 1, día 2. Y acuérdense que en estas hojas de cálculo basta con que seleccionemos dos celditas y después nos va adivinando cómo aumenta la serie. Fíjate, jalé el 1 y el 2 juntos. Acuérdate que se jala cuando picamos este puntito azul que se forma aquí. Y una vez... Muy bien. Ahora, ¿qué pasa aquí? En ahorro. Bueno, en el ahorro, pues tenemos que poner los nombres, los números, ¿verdad? De los ahorros, que es 35, 70, etcétera. Y aquí va a pasar lo mismo. Si jalo, pues se me va a adivinar cuál es la serie. Fíjate qué padre está esto. De nuevo, tengo estos dos números aquí, los jalo y listo. Me va leyendo, me va poniendo cuáles son los números que van a ir siguiendo, lo cual también hace que todo este proceso sea bastante sencillo. Luego viene un ejemplo para compañeros que llegaran a tener problemas sobre cómo llenar estas celdas. Imagínate que quieres poner tus 35 pesos y abajo a ti no te está poniendo aquí 70 y después ya no te está poniendo como queremos hacerle. Bueno, hay otra opción. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es hacerlo con fórmulas, ¿verdad? Obviamente tienes que pensarle qué formulita voy a ampliar. Es muy sencilla la que yo sugiero. Simplemente pones el signo de igual. Acuérdate que el signo de igual es el que te va a permitir que se active la lectura de fórmulas. Y lo que sugiero que hagamos es multiplicar el número 35 por el número del día. No. 35 por la celda del día, que es A3 en este caso, el día 2. ¿Por qué? Porque multiplico 35 por 2 y me sale 70. Y luego si lo bajo me va a multiplicar 35 por 3 y me va a dar 105. Y en todo lo demás, pues va a pasar lo mismo. Seguimos otro camino y llegamos exactamente a lo mismo. Eso es para los que tengan problemas con eso. Luego Excel puede ser, y en este caso las hojas de cálculo de Google Docs, puede ser muy tramposo. Entonces hay que tenerle ahí cierta
paciencia para ver qué es lo que puede estar pasando. Entonces va a ver, ahorita con la configuración de números que tengo, se supone que me debería salir bien, pero vamos a cuidar que, por ejemplo, en ahorros esté bien puesta nuestra configuración y que salga en pesos. Entonces yo sugiero que vayamos a donde dice formato y pongamos en números y elijamos la opción peso mexicano, que es aquí en moneda, y puedes ir, si no te sale aquí peso mexicano, puedes dirigirte a donde dice más formatos, otras monedas y buscar el peso mexicano. A mí sí me aparece, entonces le voy a picar peso mexicano y ya me aparece ya con la unidad que serían los pesos. Luego, ¿qué sigue? Luego tengo que seleccionar todas las partes implicadas de mis dos ejes, el eje X y el eje y una vez que ya está seleccionado, me tengo que dirigir a donde dice insertar. Le estoy picando clic en insertar y voy a elegir gráfico. Entonces se despliega un gráfico donde ya me aparecen por un lado en el eje X los días y por el otro en el eje Y el ahorro, ¿sí? Entonces, pues me tocó este tipo de columna que aparece aquí. Yo quiero una columna que, por ejemplo, muestre una línea, me parece que se ve mejor. Y ahí, bueno, hay otras opciones de columnas. También puede ser tipo dispersión, así. Entonces, podría dejar esta, ¿no? Entonces, ya tengo aquí mi columna de crecimiento y tengo, pues, esto que ya es un plano cartesiano, ¿verdad? Que tiene un eje Y, que sería este, y un eje X. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, ahora lo voy a pasar muy sencillamente a mi documento, que en este caso lo estoy mostrando nada más como ejemplo en PowerPoint. Tú lo vas a pasar a Word, pero es una serie de cosas muy similar. Primero tienes que seleccionar tu documento, tu tabla, tu cuadro, y yo sugiero que primero cuando lo selecciones, elijas esta parte donde dice bordes, que es como una ventanita y hace que los bordes aparezcan eh, más gruesos, ¿sí? Eso va a permitir que ya se vea como una tabla más en forma. Una vez que lo tenemos, ya vieron cómo se ve diferente. Entonces lo podemos seleccionar nuevamente y lo copiamos. ¿Cómo se copia cuando estamos trabajando en Google Docs? Muy fácil, le das clic en Control y C al mismo tiempo. Eso permite que se copie lo que acabas de seleccionar. Ahora, ¿qué vamos a hacer con respecto a la gráfica? La gráfica también la tenemos que utilizar, pero no se hace de la misma manera. No se trabaja con la gráfica del mismo modo. ¿Por qué? Porque no permite que copiemos y peguemos directamente en PowerPoint, por lo menos no en mi computadora. Entonces, lo que yo sugiero que hagamos es que selecciones la gráfica aquí, le des clic a estos tres puntitos que aparecen a la derecha de la gráfica y elijas la opción descargar como y después imagen PNG y se va a descargar el archivo en un documento de imagen. Entonces ya hice las dos cosas, ya copié por un lado la tabla y por otro lado ya descargué mi gráfica como imagen. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Bueno, voy a irme a donde está mi actividad y simplemente me voy a posicionar donde quiero pegar mi tabla y listo. La tabla ya se está pegando, simplemente la tengo que mover, la tengo que ampliar y listo. Obviamente tú le vas a poner la edición en lo que se necesite con respecto al tamaño, con respecto a los colores que quieras, etcétera. Bueno, con los colores es mejor dejarlo todo en negro, ¿verdad? Con respecto al tamaño y al tipo de letra y arreglar algunas magnitudes. Pero el caso es que ya tenemos la tabla. Es importante que sí se visualicen los valores en una gráfica en la tabla. Pero ahora necesitamos incluir la gráfica. Para incluir la gráfica también es muy sencillo. Te tienes que dirigir a donde dice insertar imágenes y buscar la imagen que descargaste en tu computadora. También, bueno, se puede hacer de muchas maneras. Por ejemplo, yo, como me da flojera, lo que voy a hacer simplemente es arrastrar con el mouse la imagen que descargué a mi documento de PowerPoint. Entonces, fíjate qué padre, ya lo hice y ya tengo mi gráfica con los eje X en días, eje Y, perdón, en ahorros, y se va viendo muy padre como en el día 2, por ejemplo, pues tenía como unos 70 pesos. En cambio, en el día 6 tenía ya 210 pesos, ¿sí? Entonces, sí se refleja muy bien cómo quedó nuestra gráfica. Entonces, ya tenemos nuestra parte del punto número 8. Luego sigue el punto número 8.2, que dice, con base en el plano cartesiano, y vamos a tener que responder lo siguiente. Con base en nuestro plano, es más, vamos a jalar el plano acá porque estamos hablando del plano.
Muy bien, con base en nuestro plano, Rosalía hasta el día 7, ¿cuánto habrá ahorrado? Bueno, hasta el día 7, Rosalía ahorró, y tengo que ver aquí el día 7, 245. Aquí se ve, pues, pero no se ve con la misma claridad que en mi tabla, ¿sí? ¿Qué más tenemos aquí abajo? Bueno, dice punto 8, 8.2.2. ¿Cuál fue el total de su ahorro durante los 15 días? Fácil, veo en 15 días y veo cuánto ahorro y listo. Todo me fue sumando 525. Ahora, ¿qué sigue? 8.2.3, ya no ocupo mi gráfica. Dice, ¿en qué día pudo haber cubierto el total de sus gastos? Bueno, sus gastos fueron 470, hay que acordarnos de eso, ¿sí? Sus gastos, aquí nos dicen, fueron 470. Entonces, ¿en qué día pudo haber cubierto ese gasto de 470? Bueno, por lo tanto, pudo haber cubierto ese gasto pues cuando haya sumado 470. Tengo que ver en todos los días en los que estuve trabajando cuál fue el día en donde ya tenías 470 o más. Entonces, tú tienes que elegir en tu propio documento, con tus propios números, con tus propios datos, cuál es el resultado aquí. Y obviamente lo mismo en todos los demás, que aquí únicamente es un ejemplo. Listo. Segunda parte. Ahora sí vamos a pasar al planteamiento inicial. Es más, vamos a regresarnos al punto número 1, ¿sí? Entonces, ahora sí estamos ya entrando a la mera proyecto integrador, al mero proyecto integrador, ¿sí? Esto fue nada más, es más, démosle un repasito rápido. Únicamente nos dijeron que Rosalía tenía que ahorrar y que íbamos a hacer una gráfica de su ahorro. Ya hicimos la gráfica de su ahorro en los distintos días, produjimos la imagen de la gráfica, ponemos los distintos valores y listo. Ahora sí, ya estamos iniciando nuestro proyecto integrador. ¿Cómo ven? Entonces, se nos dice lo siguiente, dice, en la casa de Rosalía se están funcionando una bomba de agua, dos focos ahorradores de 70 watts y un foco incandescente de 111 watts. En las terminales de la bomba de agua existe una diferencia de potencial, es decir, de voltaje. Esto nos confunde a veces un poco, pero dice, la bomba de agua tiene un voltaje de 150 volts y circula una corriente de 6 amperes, ¿sí? Entonces, nos están dando ya datos, ¿sí? Tenemos datos. Entonces, ¿qué más tenemos que tomar en cuenta? Bueno, que en esta parte no vamos a leer el segundo párrafo del planteamiento, porque hay un segundo párrafo que viene después, pero tiene mucha información, no tiene caso que lo leamos ahorita porque no es relevante. Entonces, los que me están siguiendo usando su documento del proyecto integrador está muy bien, dejen ahí las indicaciones, pero ahorita no las vamos a leer porque no es relevante, ¿sí? Después sigue aquí una información sobre las cargas y todo que no es importante ahorita. Después sí va a ser importante. Pero para los primeros problemas solamente nos interesa el primer planteamiento, ¿sí? Ahora, vamos a ver en qué consiste el asunto. En la casa de Rosalía tenemos que entender muy bien de qué se está hablando. Ella es Rosalía y está en su casa. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, que tiene funcionando distintas cosas. Tiene funcionando dos focos ahorradores de 70 watts, un foco incandescente, que son los focos normales, y además tiene funcionando una bomba de agua. Por alguna razón, solo tenía eso en su circuito. Listo. ¿Qué viene después? Bueno, la misma información. Después es importante que sepas que lo que nos dice después en el párrafo es que le cayó un rayo en su casa, bueno, cerca de su casa, de hecho, en un transformador. Y 50 minutos estuvieron funcionando los focos ahorradores, el foco incandescente y la bomba, pero estuvieron funcionando 50 minutos antes de que cayera el rayo, ¿sí? Entonces, ahorita no te preocupes por el rayo, solamente vamos a preocuparnos por el circuito. Este es el circuito de la casa de Rosalía. Entonces, tiene una bomba, tiene dos focos ahorradores y un foco incandescente. Vamos a ver qué nos van a preguntar al respecto. Entonces, espero que no quede ninguna duda de que estamos hablando de esto, de que esto es lo que está conectado aquí y
nos van a preguntar cuáles son los datos al respecto, entonces vamos a averiguarlos. Otra vez, tenemos aquí la misma información que copié nuevamente para que nos familiaricemos muy bien al respecto. Tú también te sugiero que manejes tus datos, que los escribas en un cuaderno. Acuérdate que la actividad hay que hacerla en un documento de Word, pero tú puedes ir escribiendo los datos también en un documento para que los tengas muy a la mano. Entonces, por ejemplo, de este primer párrafo que estamos checando, la bomba nos están dando su información sobre el voltaje y la intensidad. El voltaje de la bomba es de 150 volts. Aquí lo tenemos. Acuérdate que tú tienes tus propios datos. Su intensidad es de 60 amperes, también ya ahí lo tenemos. En cambio, los focos ahorradores solamente nos dicen que tienen 70 watts. Ahora, aquí va a depender mucho de cómo lo decida hacer cada uno, porque nos dicen los dos focos ahorradores de 70 watts, puede que sea cada foco ahorrador de 70 watts o los dos que sumen 70 watts. Yo en lo personal, pues le puse que cada foco es de 70 watts, pero tú, pues como veas o como te diga tu facilitador, porque también podría ser que cada foco fuera mitad y mitad, ¿verdad? Fueran 35 por 2 y ya nos da 70. Pero yo no lo voy a hacer así. Yo creo que es del otro modo. Por lo menos de esa manera lo estoy justificando. Ahora también tenemos del foco incandescente solo la información acerca de su potencia. Su potencia es de 110 watts. Ahora sí, vamos a pasar a lo siguiente, ya que reunimos bien nuestra información de nuestro circuito, ¿verdad? Estos son los datos que tenemos de nuestro circuito. Ahora sí, en el punto número 1, después de este importante planteamiento, nos están diciendo qué potencia eléctrica desarrolla la bomba de agua de acuerdo con las características que señalamos, ¿sí? Nos están preguntando la potencia de una bomba de agua y si tomamos en cuenta pues lo anterior. Entonces, vamos a ver, la fórmula para conocer la potencia la tenemos desde la primera actividad. Tenemos que potencia eléctrica es igual a voltaje por intensidad, ¿verdad? Y nos acordamos que la potencia está en watts, el voltaje está en volts y la intensidad en amperes. Si regresamos a nuestra tabla, tenemos que, pues sí, no tenemos nada de la potencia de de la bomba, ¿verdad? Ese podría ser un grave problema. Pero no es ningún problema porque tenemos esta fórmula y esta fórmula nos está diciendo ya tienes toda la información que requieres. Nada más tienes que sacar potencia, que es igual a voltaje por amperes por intensidad y listo, solo tienes que hacer una multiplicación. Entonces, así es como sería. Entonces, vamos a ver qué nos están planteando. Dice, ¿qué potencia eléctrica desarrolla la bomba de agua de acuerdo con las características señaladas? Es lo mismo que estamos viendo. Punto 1. Entonces, nuestra fórmula, que ya dijimos lo que vamos a multiplicar, nuestros datos que teníamos también desde aquí, 150 de voltaje, 6 de intensidad, 6 amperes de intensidad. Entonces, únicamente tengo que hacer una sustitución ya con los datos que ya tengo. Entonces, sustituyo lo más leve, lo más tranquilo, lo más fácil. Mira, voltaje 150 por intensidad, que es 6. Hago mi multiplicación y listo, ni siquiera es necesario que les haga un ejemplo en la calculadora de cómo se hace, porque ya lo hemos hecho infinidad de veces. Entonces, tienes que hacer tú tu propia multiplicación y ya vas a tener, fíjate, hasta lo puse en rojo para que resalte, ya vas a tener la potencia de la bomba, que es lo que nos están solicitando. Y listo, ya tenemos el resultado del primer punto. Ahora sigue el siguiente punto, que es el 1.1, donde dice, anota tu resultado anterior, pero en kilowatts. Entonces, para pasar de watts a kilowatts, hay que aplicar la fórmula de 3, dividiendo el resultado entre 1000. Entonces, es que este es muy sencillo y lo hacemos casi en automático. Es como pasar también metros a kilómetros. Por ejemplo, un metro, ¿cuántos kilómetros es? Pues 0.001. Simplemente estamos dividiendo, cuando dice kilo, dividimos entre 1000. Entonces, en este caso, 900 watts son 0.9 kilowatts. Únicamente lo que hicimos fue dividir 900 watts entre 1000 y listo.
Si ponemos completa la fórmula, sería 900 por 1 sobre 1000 y da lo mismo, o sea, 900 por 1, 900 sobre 1000 y nos aparece la misma división. Entonces, tú haces la división en tu calculadora con la información que ya tenías de la potencia de la bomba y la conviertes en kilowatts y ya te queda exacto, fíjate. Es el mismo valor que obtuvimos aquí y que únicamente lo dividimos entre 1000. Y listo, ya tenemos entonces el punto 1.1. Vamos a ver qué sigue después. En el 2 nos están diciendo cuánta energía gastaron los aparatos antes de la descarga atmosférica. Es decir, al estar encendidos 50 minutos, ¿sí? Entonces, ahorita no es nada importante si lo de la descarga energética atmosférica que se refiere al rayo, ¿verdad? Simplemente, ¿cuántos aparatos, cuánto de energía gastaron los aparatos al estar encendidos 50 minutos? Es lo único importante de esto, ¿sí? Entonces, ¿cuánta energía gastaron si estuvieron encendidos 50 minutos? Solo ese tiempo estuvieron encendidos o es el único tiempo que nos interesa. Entonces, la fórmula que tenemos es, en este caso, que también la conocemos, es potencia es igual a energía sobre tiempo. Y lo que queremos conocer no es la potencia porque ya la tenemos. Lo que queremos conocer es la energía y la energía se expresa en joules. Entonces vamos a despejar esta fórmula y nos va a quedar energía es igual a potencia por tiempo. Y la potencia, pues ya tenemos, de hecho, fíjate, vamos a regresarnos aquí y vamos a acordarnos que ya tenemos el valor de cada uno de los, ya tenemos el peso, digamos, el peso, el valor, los watts de cada una de en nuestra tabla. Entonces, puedes tú tener también una tabla e ir llenando los contenidos. Entonces, ya tenemos que la bomba tiene 900 watts de potencia. Ya tenemos que los focos ahorradores, cada uno son 70 watts de potencia y que el foco incandescente son 111 watts. Entonces, ya tenemos los watts en todos. Entonces, palomita aquí en los watts. Joules tenemos, no tenemos los joules, no tenemos la energía de ninguno, pero sí tenemos el tiempo en segundos porque nos están diciendo que se gastó que estuvo encendido todo este circuito durante 50 minutos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para conocer la energía gastada por cada aparato, vamos a tener que multiplicar la potencia por el tiempo en segundos. Simplemente vamos a convertir los minutos en segundos y listo. Entonces, va a ser muy fácil porque ya conocemos la potencia en watts de cada uno. Solo tendremos que pasar los minutos a segundos, como bien estoy diciendo. Ya conocemos las potencias de todos estos compañeros. Entonces, ¿qué sigue aquí? Bueno, primero, calcula la energía gastada por la bomba en joules. Esto ya es el 2.1. Primero, calcula la energía gastada por la bomba en joules, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a responder aquí? Bueno, tenemos la misma fórmula que estamos revisando ahorita, que es igual a energía, igual a potencia en watts por tiempo en segundos, ¿sí? Aplicada aquí. Entonces, vamos a reunir toda la información que ya tenemos. ¿Cómo la reunimos? Pues vamos simplemente a buscar en nuestra tablita qué tenemos aquí. Bueno, que la tabla tiene 900 de voltaje y que 900 watts, perdón, de potencia y que el tiempo es de 50 minutos, que nos dijeron. Entonces, lo primero es pasar los minutos a segundos. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. ¿Cuántos segundos tiene un minuto? 60. Entonces voy a multiplicar 50, que son 50 minutos, por 60 segundos. Pues los multiplico 60 segundos 50 veces y me da 3000 segundos. Acuérdate que esto es solo un ejemplo, tú tendrás tus propios datos. Entonces, ya tengo lo que necesito para poder aplicar mi fórmula de manera apropiada, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es sustituir. Y sustituyo muy sencillo. Pongo la misma fórmula que está aquí arriba, que es la energía de la bomba, es igual a la potencia de la bomba, que es 900 watts, por nuestros segundos. Es muy importante que esté en segundos, no en minutos, porque si no, no te va a salir la fórmula. Hay una manera de hacerla y hay, de hecho, otra versión que también puedes seguir realizándola, multiplicando kilowatts por
horas, no minutos. Entonces, bueno, eso sería ya otro procedimiento y hacer una conversión, pero siguiendo este procedimiento se llega a lo mismo. Acuérdate que las matemáticas nos permiten emplear distintas estrategias para llegar a un mismo punto. Y ahorita estamos viendo pues la que se acomoda mejor a los recursos que tenemos, que es mucho más sencillo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues que multiplicamos lo que nos pide en la fórmula, que es la potencia por el tiempo en segundos, y nos da la energía de la bomba en joules. Entonces ya la tenemos aquí, la puse en rojo para que sobresalga y se ve muy bien. Ahora vamos a pasar con el siguiente aparato. Dice, ahora indica el gasto de energía de los focos ahorradores en joules. Otra vez, queremos saber cuánta energía gastaron los focos. Ahora ya lo habíamos hecho con la bomba durante estos 50 minutos. Ojo, lo que había explicado previamente, hay dos focos ahorradores de 70 watts y yo estoy asumiendo que cada uno es de 70 watts, por lo que suman 140. Yo estoy asumiendo eso, pero ya expliqué que puede haber otra opción. Tengo que hacer lo mismo que en el punto 1, que en el punto 2.1. La energía de los focos es igual a la potencia de los focos por el tiempo en segundos. Es la misma fórmula. Ahora, vacío los datos y me quedan, pues ya tengo que el tiempo son 3000 segundos y me faltaba, ya tengo aquí también, la potencia de los focos es igual a 70 watts, pero por dos focos, pues tengo como resultado 140 watts. Entonces ya tengo la potencia y sigue, pues, sustituir la fórmula de acá arriba. Sería, sustituyo los 140 watts de potencia de mis dos focos por los 3000 segundos. Listo, los multiplico y me da la energía gastada en joules. Listo. Esto es lo que gastaron mis foquitos durante los 50 minutos que estuvieron encendidos dentro de su circuito. Y dados los datos que nos están poniendo aquí, se me había olvidado que puse este meme. Dice, posteriormente resuelve cuál es la energía gastada para el foco incandescente en joules. O sea que otra vez lo mismo, pero no, obviamente no es nada aburrido. Vamos a ver qué es lo que se está planteando. Otra vez lo mismo, es lo mismo que estamos viendo aquí. La energía del foco es igual a la potencia del foco por tiempo en segundos. Entonces, otra vez, vamos a poner el tiempo, ya lo tenemos, los 3000 segundos, que son los 50 minutos, por la potencia del foco que ya tenía yo desde el principio en mi tablita, ¿verdad? Aquí la potencia del foco, que es 111 watts. Aquí está la potencia del foco y listo. Voy a sustituir fácilmente otra vez la potencia, que son watts, por el tiempo en segundos. Hago la multiplicación y ya tengo mi resultado. Muy fácil y muy sencillo. Tú lo tienes que hacer también con tus propios datos y listo. Solamente, fíjate, hemos estado aplicando una fórmula una y otra vez con los datos que ya tenemos, ya cambiamos. Acuérdate, las unidades tienen que ser exactamente las que se están solicitando. Por ejemplo, en este caso no se trabaja con kilowatts, se trabaja con watts. En este caso no se trabaja con minutos ni horas, se trabaja en segundos, ¿sí? Entonces, es muy importante que tomemos eso en cuenta. No se nos vaya por ahí a cuatrapear algo. Entonces, listo. Ya tenemos el 2.3. ¿Ahora qué sigue? Finalmente, el 2.4 suma la energía utilizada por los dispositivos eléctricos presentes en la casa de Rosalía para obtener la energía en joules, ¿sí? Entonces, tenemos aquí que Rosalía está haciendo sus cálculos para ver cuánto es que gastaron sus tres aparatos que estaban encendidos, su foco incandescente, sus focos ahorradores y su bomba de agua en joules. Tenemos una gran ventaja, pues que ya tenemos los resultados de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué sigue? Es la misma, finalmente sumamos la energía, es el mismo dato, pero ya desarrollado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues únicamente reunir los resultados de los puntos 2.1, 2.2 y 2.3. Simplemente los voy a copiar, ya los tengo en joules del 2.1, los joules del foco del 2.2 y la energía en joules del foco incandescente de el 2.3. Y listo, ya tengo mis datos. Y después, ¿qué fórmula voy a aplicar? Pues voy a sumar, únicamente voy a hacer una sumatoria, lo cual facilita muchísimo el asunto. Ya todo lo tengo en joules. Entonces, copio para acá
energía en joules de la bomba, la energía en joules de los focos y la energía en joules del foco incandescente. Las pego aquí y las sumo. Y nos da, pues, un resultado que es muy sencillo. Entonces, fíjate, en el punto 2 únicamente lo que hicimos fue fue obtener por medio de esta fórmula de la potencia por el tiempo, potencia en watts por tiempo en segundos, la energía gastada en joules por cada uno, ¿sí? Entonces, eso nos permitió tener lo que se gastó en joules durante el tiempo establecido. Entonces, al final nos piden que sumemos todo y ya lo tenemos. Entonces, ese es el punto 2.4. Ahora vamos a pasar al siguiente, que es el 3, ¿sí? El 3 ya se va poniendo más complejo, más pues más exigente para nosotros. Entonces dice, ¿cuál es el costo del consumo de energía eléctrica de los aparatos si el precio de 1 kilowatt hora es de 872 pesos? Recuerda que para calcular los kilowatt hora se debe multiplicar la potencia de cada aparato en kilowatts por la fracción de hora que estuvieron funcionando. O sea, yo hice esa cara cuando estaba leyendo esto. A ver, recuerda que para calcular los kilowatt hora se debe multiplicar la potencia de cada aparato en kilowatts por la fracción de hora que estuvieron funcionando. Y entonces todo esto lo tendríamos que hacer. Vamos a ver cómo se hace. Son 4 pasos los que tenemos que seguir. Para poder calcular el costo del consumo de energía, tenemos que obtener antes los kilowatts, ¿sí? De nuevo, los están planteando cuál es el costo de consumo de energía eléctrica de los aparatos, ¿sí? Esto es lo que debemos tener en nuestra cabeza primero. Lo voy a resaltar con otro color. ¿Cuál es el costo de consumo de energía eléctrica de los aparatos? Esto es lo importante, ¿sí? Y nos están diciendo, pues, cuánto cuesta el kilowatt hora. ¿A cómo está el kilowatt? Tú tienes tus propios datos, pero, bueno, vas a trabajar con los tuyos. Lo importante es que revisemos cómo está planteada la actividad. Dice que recordemos que para calcular el kilowatt hora tenemos que multiplicar todo esto, pero dice, entonces, este es el comentario que yo le estoy agregando. Para poder calcular el costo del consumo de energía, antes tenemos que obtener los kilowatt hora. Bueno, obvio, porque en la misma actividad nos lo están diciendo, ¿verdad? Entonces, primer paso, convertir los minutos a horas, ¿sí? Primer paso va a ser convertir los minutos a horas, porque estamos trabajando con minutos que son los 50 minutos, ¿verdad? Entonces sería convertir los 50 minutos a horas. Esto es lo que nos va a permitir trabajar con kilowatts. ¿Qué más? Pues obviamente convertir los watts de mis aparatos, o bueno, de los aparatos de Rosalía, a kilowatts. Y el tercer paso, ¿cuál va a ser? Lo que nos están diciendo aquí, que multipliquemos los kilowatts por la fracción de tiempo que estuvieron usándose, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se nos está diciendo aquí? Se multiplica la potencia de cada aparato en kilowatts por la fracción de hora. Y ya de este modo, ya voy a poder hacer lo que se me está pidiendo aquí. Ellos mismos me están diciendo. Pero solamente va a ser un paso para poder lograr lo que está al principio. Entonces, son 3 pasos para luego poder hacer lo que está en rojo. 3 pasos para conseguir primero mis kilowatts hora, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a seguir el paso número 1, paso 2, paso 3 y luego la resolución final. ¿Cómo se realiza esto? Acompáñenme para descubrirlo. 3. Es lo mismo, ¿eh? Lo mismo que acabo de leer. ¿Cuál es el costo del consumo eléctrico de los aparatos? Bueno, es lo mismito, ya lo tenía aquí y lo que puse calcular y lo que tenía en verde. Entonces, primer paso es convertir los minutos a hora, lo mismo que ya había mencionado, ¿verdad? Entonces, vamos a convertir los minutos a horas. ¿Cómo le vamos a hacer? Muy sencillo. Fracción de tiempo de 50 minutos. Fracción de tiempo que me indicaron 50 minutos, la que está desde el principio con el que estamos trabajando, que eran 3000 segundos, ahora lo queremos pasar a minutos. Entonces, aplicamos la regla de 3. ¿Cómo? Bueno, es igual a, mi tiempo en horas va a ser igual a 50 minutos por
una hora sobre 60 minutos. Multiplico 50 por 1, 50, y 50 entre 60, pues me da a mí 80.83, perdón. Entonces, a ver, para los que ahorita se me van a confundir, porque van a decir, ya lo hice y no me sale, ¿qué está haciendo? Bueno. ¿Qué sigue cuando hago esta operación? Bueno, me queda así. Me queda así, primero, para que se vea que estoy haciendo una división. Son 50 minutos sobre 60 minutos. Esto lo multiplica el 50, lo multiplica por el 1 y me da eso. Entonces, pues ya hago mi operación 50 entre 60 y me da 0.83 horas. Ya tengo listo mi primer paso. Alf nos aprueba. Ahora el segundo paso del mismo punto número 3. Es que voy a seguir poniendo la indicación arriba para que nos acordemos que estamos en ese punto. Segundo paso, convertir watts a kilowatts en todos mis aparatos. Acuérdate que tú también tienes que hacer todo el procedimiento, por eso estamos revisándolo paso a paso, estamos mostrando diversas maneras, opciones minuciosas para que tú elijas tus propios procedimientos, los que mejor funcionen y lo hagas a tu manera con tus propios datos. Lo importante es que más bien identifiques las fórmulas con las que estamos trabajando y las maneras en las que se va procediendo. Entonces, vamos a convertir watts a kilowatts en todos los aparatos. Tenemos bomba, focos ahorradores, foco incandescente y entonces para pasar los watts a kilowatts hay que aplicar la regla de 3 dividiendo entre 1000 que ya habíamos visto. Entonces tenemos los datos. Bomba, ya lo teníamos desde el principio, ¿verdad? 900 watts. Foco, 140 watts. Y foco incandescente, 111 watts. Entonces, hacemos la conversión y nos va a quedar bomba, ¿verdad? Nos va a quedar, pues simplemente dividiendo entre 1000. La bomba es 0.9, la potencia de los focos son 0.14 y la del foco incandescente es 0.111 kilowatts. Ya es lo importante que pasamos a los kilowatts. Listo, listo, listo. Entonces, ya tenemos el segundo paso, ya tenemos los kilowatts. ¿Cuál es el tercer paso? El tercer paso es multiplicar los kilowatts por la fracción de tiempo en horas que se usaron, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso? Bueno, acuérdate que los kilowatts los acabamos de obtener aquí abajo. Entonces, únicamente tengo que multiplicar los kilowatts por el tiempo en horas. Y el tiempo en horas lo obtuvimos en el primer paso. Es decir, que esto lo obtuvimos en el segundo paso, la potencia en lo que acabamos de hacer, y el tiempo en horas en el primer paso. Muy, muy sencillo. Entonces vamos a pedirle aquí a Pikachu que se haga un ladito para que veamos nuestra sustitución. Tenemos la energía de la bomba es igual a 0.9 kilowatts por mi fracción de tiempo que es 0.83 hora, ¿sí? Y me va a dar un resultado en kilowatt hora. Y lo mismo en los focos. Tú tienes que hacer obviamente tus propias operaciones aplicando esta fórmula especial que es la energía del aparato es igual a la potencia de ese aparato por el tiempo en horas. Y listo, como se mencionó aquí arriba, de hecho, ¿sí? Entonces, únicamente hacemos esto, esta es nuestra fórmula, de hecho, vamos a poner fórmula. Y listo. Entonces, para esto nos sirvió hacer el primer paso, segundo paso y tercer paso. Para poder tener nuestros datos y realizar estas sustituciones de esta fórmula, ¿sí? Entonces, vi ubicándole aquí qué es lo que estoy haciendo. La energía de la bomba, estoy agarrando la potencia del aparato en kilowatts, después lo mismo en el foco, la potencia del foco en kilowatts, que ya tengo aquí reunido, y todos los estoy multiplicando por la fracción de tiempo. Estos son los 50 minutos, pero manifestados en la fracción de horas, 0.83. Y en la multiplicación muy sencilla, únicamente hago 0.9 por 0.83 y me da este resultado. Y en todos los casos me va a dar el resultado en kilowatts por hora. Entonces, muy sencillo, sí. Punto número 3, continuamos y ya estamos listos, ¿sí? Estamos listos, repito.
Nos piden calcular el consumo de energía, para lo cual multiplicaremos la potencia en kilowatts hora que ya tenemos por el costo hora, ¿sí? Entonces, vamos a multiplicar, aquí dice, la energía por el costo hora. El costo está en pesos. Mira, fíjate. La energía la obtuvimos en la vez pasada, esta. La energía del aparato la tenemos aquí, ¿verdad? En kilowatts hora. Entonces, la energía de la bomba, pues la tenemos aquí. La energía de los focos la tenemos aquí. Es la que tenemos, la que acabamos de obtener en el tercer paso, ¿verdad? Y una vez que tenemos esto, pues únicamente lo tenemos que multiplicar, ahora sí, por mis .872 pesos, ¿sí? Entonces, después, pero esto todavía no, vamos a sumar todo, ¿sí? Se puede hacer al revés, pero yo sugiero que lo hagamos primero sumando las energías, multiplicando las energías por los costos y después haciendo la suma. ¿Qué pasa? Bueno, reunimos siempre nuestros datos, los tenemos que tener a la mano, son los mismos del tercer paso y tenemos, bueno, esto es exactamente lo mismo, nada más que le quité la pregunta para que tengamos más espacio. Tenemos aquí la sustitución. La fórmula de consumo, ¿cuál es? Es esta, ¿verdad? Vamos a señalarla con un color para que no nos vayamos a confundir. La fórmula de consumo es esta. Es igual a la energía del aparato en kilowatts hora por el costo. Entonces, simplemente estoy multiplicando la energía de mi aparato, que es, en el caso de la energía de la bomba, 0.747 kilowatts por hora. Los multiplicaré por el costo en pesos. Y lo mismo en las demás. Voy a hacer la misma operación. Voy a multiplicar por hora y listo. Lo que me está dando es lo que me están solicitando. Es el costo es el precio, es el dinero que se perdió, que se gastó, tomando en cuenta que un kilowatt hora costaba .872, ¿verdad? Entonces, este es mi resultado. Simple y sencillo. Este es mi resultado. En la bomba me gastó .65 pesos. En los focos me gastaron .10 tantos pesos. Y el foco incandescente me gastó .09213 pesos, ¿sí? Esto es padre que lo tomemos en cuenta porque también nuestros aparatos, aunque no lo vemos directamente, pues están costando dinero. Porque el trabajo y la energía tienen un valor y se reflejan también en el factor económico. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, tenemos que hacer la suma de los resultados. Y la suma de los resultados es básicamente sumar esto, más esto, más esto. Es sumar los consumos de cada uno de los aparatos por separado. ¿Y qué nos va a dar? Bueno, vamos a sumar entonces el .651.384 por etcétera, no voy a repetir todos, y me da un consumo total, ¿verdad? Este es el consumo total que a mí me importa. Y este es el resultado de de este problema. Fíjense lo que hicimos. ¿Quieren que hagamos un repasito de lo que realizamos para hacer esta operación? Vamos a verlo. Primero, nos están diciendo cuál es el costo del consumo de la energía eléctrica. Para lograrlo tenemos que seguir 3 pasos, ¿verdad? Entonces, en el primer paso lo que tenemos que hacer es cambiar, muy sencillo, los minutos que nos están diciendo que dura a horas. En el segundo paso, únicamente tenemos que cambiar los watts que ya tenemos de cada uno de nuestros aparatos a kilowatts. En el tercer paso, multiplicamos los kilowatts que ya sabemos que gastó cada uno de nuestros aparatos por la fracción, por el tiempo, pero en horas. Entonces, simplemente hacemos la multiplicación y nos da el resultado que queremos, kilowatts horas por cada aparato. Entonces, ya tenemos los kilowatts horas y para poder responder bien lo que se nos está planteando aquí, únicamente tenemos que hacer lo siguiente, tenemos que multiplicar los kilowatts horas por el dinero que cuesta. Y el dinero que cuesta son .875 cada uno de estos kilowatts. Entonces, aquí hicimos la operación
y multiplicamos cada uno de los kilowatts que gastó nuestro aparato por el precio y nos dan un resultado. De hecho, nos dan 3 resultados porque son 3 aparatos. Lo que nos interesa no es saber el costo particular de cada aparato, sino de todos ellos juntos. Entonces, una vez que tenemos el consumo de cada aparato, únicamente vamos a hacer una suma, como se muestra aquí, y eso va a equivaler a nuestro resultado final de este punto número 3. ¿Verdad que está sencillo? Tercera parte. Si tanto el transformador como la bomba de agua quedaron eléctricamente cargados, ¿cuál es la fuerza de atracción entre estas? ¿Cuál es la fuerza de atracción entre el transformador y la bomba de agua? Recuerda que la distancia D es la distancia más corta entre las cargas. La hipotenusa del triángulo rectángulo, cuyos catetos son 7 metros al norte y 5 metros al este, los cuales separan al transformador de la bomba de agua. Bueno, no se preocupen, nos están dando muchos datos. Entonces, vamos a pensar y reflexionar sobre lo que nos están diciendo. Ya pasamos a la segunda parte y debido a que nos encontramos ya en otra parte, tenemos que olvidar un poquito lo que vimos al principio porque ya nos están manejando los mismos, bueno, se están manejando, todavía obviamente valen lo mismo las cargas que revisamos, pero ahora estamos hablando de otra cosa, ahora estamos hablando de la fuerza de atracción que existe, de la magnitud de la fuerza. Entonces vamos a trabajar con más números que son los que se dieron en el segundo párrafo, ¿sí? Entonces, simplemente ahorita para que nos demos una idea de lo que se está hablando, cayó un rayo en el transformador de afuera, hacia donde está conectado mi circuito. Cayó un rayo, aquí tenemos nuestro transformador como los del luz y fuerza, entonces cayó un rayo, ¿sí? Lo cual se terminó fregando a todo y, bueno, también se fregó a mi bomba que está aquí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, me están preguntando cuál es la fuerza de atracción entre estas dos cargas, porque cada una de estas dos elementos tiene una carga distinta, pero todavía no sabemos cuáles. Nos están dando más datos para que nosotros lo podamos deducir. Entonces, lo que nos interesa fundamentalmente en esta pregunta es la fuerza, pero ahorita no podemos saberla, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, vamos a acordarnos de esto porque aquí le puse tíranos, no, a este velociraptor, para que nos acordemos. Y tampoco sabemos, y esto es lo que ahorita sí nos debe de importar, no sabemos cuál es la distancia que hay entre la bomba y el transformador. Y es muy importante saber la distancia, ahorita vamos a ver por qué. Solamente nos dicen que son 7 metros para el norte, 7 metros para el norte y 5 metros para el este, ¿sí? Pero esto, ¿qué vamos a hacer con ello? Bueno, vamos a leer el segundo párrafo del planteamiento inicial, ahora sí. Vamos a continuar. Es lo mismo que casi de lo que acabamos de ver, entonces por eso hay que revisarlo. Dice, la energía eléctrica en casa de Rosalía queda suspendida debido a una descarga atmosférica sobre el transformador. O sea que le cayó un rayo al transformador, que es el que proporciona el suministro eléctrico. Lo que también ocasiona que éste se aísle de la red eléctrica y adquiera una carga eléctrica de menos 10,000 microcoulomb. La bomba de agua también queda cargada después de su operación con una intensidad de, en este caso positiva, 700 microcoulomb. Considera que la bomba de agua de casa de Rosalía se encuentra 9 metros al norte del transformador y 5 metros al este. 9 metros al norte y 5 metros al este, ¿verdad? Entonces, nos están pidiendo la fuerza, ¿verdad? Para obtener la magnitud de la fuerza entre dos cargas, tenemos que aplicar la fórmula de la ley de Coulomb, que es la que conocemos desde la actividad integradora 1, ¿sí? Esto es lo que tenemos que tomar en cuenta ahorita. Esto es lo más importante. Aquí tenemos esta fórmula y nos están diciendo cuál es la magnitud de la fuerza. Y yo digo, fácil, voy a aplicar la fórmula. ¿Por qué? Pues porque ya tengo la carga del transformador, que es lo que podríamos llamar la carga 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué más necesito si también tengo la carga 2? Tengo la carga 2 que equivale a la carga de mi bomba de agua, que es
una carga de, a ver, de este número, ¿verdad? Y entonces, pues ya tengo estas dos cargas. ¿Qué pasa? Que también tengo el valor de K. Tengo todos los valores de la fórmula, excepto R. Acuérdate que R es la distancia, ¿verdad? Pero no tengo la distancia. Como vimos previamente, no sé cuál es la distancia D o la distancia R, no importa qué número le pongamos al nombre o qué letra le pongamos a la variable, es lo mismo. No sé cuál es la distancia entre mis dos cargas. Este es el problema ahorita. Quiero saber cuál es la distancia. Entonces, me falta R, me falta D. Ahora, esto nada más, recordatorio, se me olvidó mencionarlo. Hay que acordarnos que hay que pasar de una vez, lo que ya hice, que ni siquiera lo mencioné, pero hay que tomarlo en cuenta, que hay que pasar los microcoulomb a coulomb. Simplemente los multiplicas por -6, por 10 a la -6. Esto ya lo vimos en cada una de las actividades, entonces no lo voy a repetir porque asumo que tú ya lo tienes muy, muy clarito. Aquí tenemos -10 microcoulomb, que es lo mismo a perdón, tengo -10,000 microcoulomb y simplemente el -10,000 se multiplica por 10 a la -6 y así se queda. El otro dice 700 a la -6 y así se queda, ¿sí? Y listo. Si tienes más práctica con el uso de las potencias de 10, puedes cambiarlos a sus equivalentes, que sería menos... A ver, ¿qué pasa si multiplicas -10,000 por 10 a la -6? Pues muy fácil, simplemente se nos mueve para el otro lado. ¿Qué estoy haciendo? Se nos mueve para el otro lado el punto decimal. Entonces, únicamente se jala -6 veces a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, nos quedaría y ya. Así nos quedaría, pero veo que muchos compañeros a veces pueden tener dudas con esto. Entonces, vamos a dejarlo así para los que no se les facilite el uso con el trabajo con las potencias de 10. Pero es importante, sí, que las cargas las pases a Coulomb, no las dejes en micro. Ahora, bueno, queremos saber la fuerza, es lo que nos están preguntando. Me falta la distancia R. Haya hecho lo que haya hecho, me falta la distancia R. Entonces, lo mismo. Vamos a ver de nuevo. Ya lo leímos, pero vamos a verlo. ¿Cuál es la fuerza de atracción entre estas? No sabemos. Recuerda que la distancia D es la distancia más corta entre las cargas. Entonces, esta es la distancia entre las cargas, la distancia más corta. Sus catetos son 7 metros al norte, o sea, 7 metros para acá, y 5 al este. Había puesto 9, ¿verdad? Los cuales separan al transformador de la bomba de agua. Entonces, esto es de lo que está hablando, de nuevo. Le cayó el rayo acá, quedaron cargadas mis cargas. Son 5 metros al este para acá, 9 metros al norte para acá, para arriba, ¿verdad? Acuérdate que el norte se expresa siempre para arriba y el este para la derecha. Y lo que quiero saber es este valor. Y por el otro lado tenemos al Velociraptor preguntándose cuál es la fuerza, pero todavía esto no nos interesa. Ahorita solamente nos va a interesar la distancia o R, ¿verdad? Cualquiera de las dos letras pueden usarse. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Si tenemos el valor aquí de 9 y tenemos el valor aquí de 5, ¿qué se hace? No tenemos el valor de aquí y no es que se vayan a sumar. ¿Y qué se hace? Bueno, aquí nos están dando la verdadera pista. Se llama hipotenusa, ¿verdad? Ya lo habíamos visto previamente. La hipotenusa ocurre cuando tenemos un triángulo rectángulo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos un triángulo con un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Aquí tenemos el ángulo recto, entonces nuestro triángulo va a tener ciertas características que nos permiten que apliquemos el teorema de Pitágoras. Entonces, como quien dice, estamos frente a un gravísimo problema, un gravísimo caso de hipotenusa. Entonces, ¿cómo calcular la hipotenusa? Ya conocemos la fórmula desde me parece, la actividad pasada. Entonces, muy sencillo. Pitágoras descubrió que
todo triángulo rectángulo puede dividirse en 3 tipos de lados. Y son la hipotenusa, que es el lado que es totalmente opuesto al ángulo recto, que es este, el de 90 grados, y que siempre marca con una C. Entonces, hipotenusa, y los catetos A y B. Y la fórmula que enunció es A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Y una vez que tenemos esto, ya podemos hacer cualquier cosa para conocer los valores, si es que tenemos algunos datos que necesitamos. Por ejemplo, cuando tenemos todos los datos menos la hipotenusa, basta con que despejemos esta fórmula de acá, teniendo esta fórmula que estoy mostrando aquí, que voy a poner yo creo que con otro color para que esta con amarillo. Esta es la fórmula que nos interesa, ¿sí? Esto quiere decir que la hipotenusa, ¿cómo se va a calcularse? Bueno, muy fácil. Se va a calcular únicamente multiplicando a al cuadrado, es decir, el cateto A al cuadrado por el cateto B al cuadrado y poniéndolo todo eso, sacando su raíz cuadrada. Dije más bien es una suma, sumando. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esto es lo mismo que distancia D o distancia R, no importa, porque es lo mismo, ¿sí? Y vamos a hacer la mismita fórmula. Entonces, ¿cómo se procede a eso? Muy fácil. Tenemos aquí de nuevo nuestro plano, tenemos aquí nuestro transformador, tenemos aquí nuestra bomba, tenemos la distancia que no conocemos, pero ya tenemos la fórmula. Nuestra fórmula es lo que nos interesa. Entonces ya sabemos que D, la hipotenusa, la vamos a obtener si tenemos el valor de A y lo ponemos al cuadrado, pero ya tenemos el valor de A, que es 5 metros, y el valor de B, que no importa que lo pongamos aquí o acá, ya sabemos que la parte que está vertical mide 9 metros. Ya ni sé si tenía 9, sí, 9 metros. Entonces, vamos a sustituir y ¿qué es lo que pasa? Bueno, ¿qué tenemos? La sustitución directa de la fórmula es 9 al cuadrado más 5 al cuadrado y nos da este resultado, ¿sí? Nos da 106 al cuadrado. Ahora, algunos compañeros a veces tienen algunas dificultades, ¿verdad? Para sacar la raíz cuadrada, porque no es algo que hagamos muy frecuentemente. Entonces, ¿qué les parece si hacemos un ejercicio rapidísimo en nuestra calculadora del Google? Entonces, para los que tengan aquí dudas sobre cómo se realiza esto, vamos a hacer un cambio de pantalla para que visualicemos directamente aquí la manera en que se hace. Dijimos 106 al cuadrado, entonces vas a tu calculadora, raíz cuadrada de 106, vas a tu calculadora, es más, vamos a hacer todo junto, vamos a hacer, mira, es 9 al cuadrado más 5 al cuadrado. Vamos a ponerlo todo de una vez en raíz cuadrada, así abres tu raíz cuadrada, y después pones 9 al cuadrado más 5 al cuadrado. Acuérdate que el cuadrado simplemente buscas aquí donde dice X con una Y chiquita arriba, le das clic y después eliges el número que quieres que aparezca arriba y listo. Entonces, fíjate, escribí 9 al cuadrado más 5 al cuadrado. Todo esto desde el principio lo puse en raíz cuadrada y me va a dar como resultado lo que tengo aquí, 10.29 y listo. Si hubiera querido poner directo el 106 al cuadrado, basta con abrir raíz cuadrada y poner 106 y me va a dar exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, espero que se les haga muy sencillo esto porque realmente lo es. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, ya tenemos la R para nuestra fórmula de la ley de Coulomb. Esto es lo maravilloso, ¿verdad? Ya tenemos, después de haber aplicado esta sencilla ley del teorema de Pitágoras, ya tenemos nuestro valor que estaba faltando. Así que vamos a pasar a lo que sigue. Si tanto el transformador como la bomba de agua quedaron eléctricamente cargados, ¿cuál es la fuerza de atracción entre estas cargas? ¿Sí? Entonces, es lo que estábamos viendo del principio. Ahora vamos a aplicar la famosa ley de Coulomb. Tenemos nuestra fórmula desde que ya conocemos desde siempre, vamos a ponerla con otro color, y nuestros datos que ya habíamos recopilado previamente.
Ya habíamos visto cuánto es la carga del transformador, ¿verdad? Ya habíamos visto cuál es la carga de nuestra bomba, ¿verdad? Y ya tenemos aquí el valor que acabamos de recopilar. Que acabamos de obtener. Es R, ¿verdad? Entonces, R ya tengo mi valor. Acuérdate que debe de expresarse en metros, que es la unidad con la que estamos trabajando, y además nuestra constante. Entonces, aquí únicamente sustituimos. Acuérdate que la sustitución de esta operación es muy sencilla. Basta con que hagamos las multiplicaciones y listo. Entonces, únicamente primero pasamos la constante para acá, que es K, después Q1, que es la carga 1, que va a ser T, QT, la carga del transformador, que es menos 10,000 por 10 a la 6, por carga 2, que es 700 por 10 a la menos 6, y todo esto lo voy a dejar aquí, porque voy a pasar esto para arriba, porque voy a multiplicar después. Entonces, el caso es que todos me quedan arriba de la fracción, excepto pues, lo que está abajo, ¿verdad? ¿Qué me va a permitir eso? Bueno, que multiplique mis tres números juntos y después ya voy a poder hacer la división de abajo. ¿Qué les parece si también vemos rápidamente un repasito de cómo es que se realiza esto? También es bastante sencillo efectuarlo y únicamente lo que tenemos que hacer, vamos a checar, tenemos que ubicarnos aquí. Tenemos que escribir correctamente cada uno de los términos, ¿sí? Y para que podamos hacerlo correctamente, yo sugiero siempre que pongamos entre paréntesis los números. Primero, por ejemplo, nos aparece 9 por 10 a la 9. Entonces, podemos poner 9 exp 9 y acuérdate de 9. Aquí no hay que poner por 10, no. Lo que vamos a hacer es 9 y elegir exp, que significa potencia de 10. Entonces, nada más ponemos exp 9. Eso significa 9 por 10 a la 9. Entonces, ya tengo mi término, lo cierro. ¿Cuál sigue? Sigue menos 10,000 por 10 a la menos 6. Y lo mismo, voy a escribir 10,000 exp, de nuevo, para no escribir todo lo demás, exp menos 6, ¿sí? No pongo ningún por. Ahora escribo, cierro mi paréntesis, me tiene que quedar bien puesto, y ahora abro otro paréntesis. Y a continuación lo que escribo es 700 exp menos 6, que significa 700 por 10 a la menos 6. ¿Qué pasó aquí? Bueno, que se me fue un signo de menos. Entonces, los que estén viendo el video van a decir, oye, se le fue el signo de menos. Pues sí, pero si no me tendría que... Bueno, es más, me voy a regresar. Los que estén viendo y se dieron cuenta, sí, se me fue un signo de menos. Entonces, exp menos 6. Cierro paréntesis, abro otro paréntesis, 700 exp menos 6. Cierro paréntesis. Le doy igual y me sale el resultado que tengo aquí abajo. Hice toda la multiplicación y me salió esto. Menos 63,000. Listo, ¿sí? Entonces ya tengo la parte de arriba de mi fracción. Ahora, ¿por qué aquí tengo un 106 y aquí arriba tengo otro número? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? Muy sencillo. Lo único que hice fue multiplicar este 10.29, 56, 30, 141 al cuadrado. ¿Cómo se hace eso? Pues ya escribí todo mi número y a continuación pongo aquí el botón que representa el exponente, que es x a la y le doy clic y elijo el 2. Entonces ya me aparece el 2 aquí arriba, fíjate. Y únicamente le doy igual y me aparece el número que estoy buscando, 106. Y listo, ya estoy terminando de sustituir toda mi multiplicación y me queda menos 63,000 sobre 106. Entonces, pues aquí terminemos de hacer la operación. Menos 63,000 sobre 106 es igual a menos 594.339 y todo el valor, ¿sí? Entonces, ya tenemos terminado esto. ¿Qué les parece? Ya tenemos terminado esta parte porque no hemos terminado la actividad. Apenas vamos en la segunda parte. Tercera parte.
Alguna parte vamos, pero el caso es que ya tenemos la fuerza de atracción gracias a lo que habíamos obtenido previamente, que es el valor de la distancia D o la distancia R, que era la hipotenusa. Y listo, esta es la simple aplicación de nuestra ley de Coulomb y ya tenemos lo que tanto añorábamos conseguir. Vamos a poder pasar a el siguiente punto. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico generado por la descarga atmosférica? ¿Mm? Entonces, de nuevo, ahora nos dicen ya qué fórmula vamos a aplicar. Nos dicen, acuérdate de aplicar E es igual a F sobre Q. ¿Sí? Entonces, ya tenemos que E, bueno, ya sabemos que E es la energía que se expresa por medio de, sería intensidad del campo. Sería Newton sobre Coulomb, ¿verdad? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la fuerza, que sería fuerza, magnitud, que sería más bien magnitud de la fuerza, que está expresada por medio de la, que es el valor F, y que está expresada por medio de Coulomb, y tenemos la Q, no, la fuerza, que está expresada en Newton, y tenemos la carga, que es Q, y que está expresada en este sí Coulomb, ¿sí? Entonces, a ver, que no nos vayamos a confundir. Aquí ya nos están diciendo cuál es nuestra fórmula. Entonces, vamos a deducir cuáles son los valores que nos están pidiendo en la fórmula. Fácil, nos están pidiendo la intensidad del campo, que está en Newton sobre Coulomb. Tenemos la fuerza, que está en Newton, y la carga, que está en Coulomb. Ahora, la fuerza la tenemos en Newton y es la que acabamos de obtener aquí arribita. Acuérdense, menos 594, tú vas a tener tus propios datos y ya tenemos la fuerza, entonces la obtuvimos en el punto 4, que es el punto pasado. También la carga del transformador. Bueno, la carga nos las están dando, ¿sí? Ahora, ojo con esto. A mí solo me interesa la carga del transformador porque ahí fue donde cayó el rayo, ¿sí? La descarga, el campo eléctrico generado por la descarga ocurrió en el transformador. Entonces, solamente me va a interesar la carga del transformador. Ahora, yo lo que sugeriría es, si no están seguros, hay otra opción, que es sumar las dos cargas, la carga del transformador y la carga de nuestra bomba. Es otra opción, entonces ahí le pueden preguntar a su facilitador cuál es la opción que va a considerar ella o él la correcta. Yo después de mucho revisar, bueno, pienso que esta es la más correcta porque está hacia afuera el transformador conectado con otras redes. Entonces, de todas maneras, también la otra podría considerarse como la adecuada. Así que habría que sopesar ello. Pero bueno, el ejemplo que yo voy a mostrar es este. Si tú fueras a utilizar el otro ejemplo, simplemente tienes que sumar la carga, las dos cargas, como lo hicimos en la actividad integradora número 5 o 6, creo que era, habría que ver. Pero el caso es que tenemos aquí lo importante de nuestra fórmula, que es la magnitud de la fuerza, que ya la tenemos aquí, la fuerza en newtons, ya tenemos el valor de la carga de mi transformador, ya lo tenemos aquí, y mi sustitución, estoy sustituyendo la fórmula de la manera más directa posible. Ya tengo el valor de la fuerza, la pongo aquí en newtons, ya tengo el valor de mi carga, la pongo aquí en Coulomb, y hago la división. La división es muy sencilla, únicamente divido menos 594 sobre 300, sobre menos 10,000, con todos estos decimales que no voy a leer, y me da el resultado de Newton sobre Coulomb. Entonces, este es mi resultado que necesito, con el que estoy trabajando, y está súper bien.
Ya casi terminamos. Paciencia, 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 ¿verdad? Porque no sé qué opinen, pero pienso que este proyecto integrador está intenso. Vamos a seguirle. 6. ¿Cuál fue la intensidad de la corriente eléctrica del relámpago si este tuvo una duración de 0.0021 segundos? Ahora es otro dato, pero también ya conocemos esta fórmula, ¿sí? Nos están diciendo que la intensidad, nos están preguntando cuál es la intensidad de la corriente eléctrica. Y vamos a acordarnos que la intensidad se mide en amperes. Aquí lo tenemos. También tenemos la carga. Bueno, la carga, bueno, más bien, para conocer la intensidad en amperes, tenemos que aplicar esta fórmula, que es, me parece, la más conveniente. Revisemos. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque ya tenemos los valores que necesitamos. Necesitamos el valor de la carga. Otra vez estoy tomando solamente la carga del transformador y la estoy dividiendo sobre el tiempo que debe de estar en segundos, ¿sí? Entonces, también ahí hay que revisar, tú tienes que revisar en el caso de que tu facilitador llegara a pedirte las dos cargas. Sin embargo, ya expliqué por qué solamente estoy utilizando la del transformador. Ahora, hacemos nuestra división, nuestra sustitución y ponemos menos 10,000 a la 10 por 10 a la menos 6, que es mi carga que está aquí arriba, sobre el tiempo que está en segundos, directo. Aquí no tengo que hacer ningún cambio y listo, otra vez sustituyo y me queda directito. Aquí acuérdense siempre, siempre de poner sus unidades. La intensidad es muy importante, la tenemos en amperes y listo. Esta fue la intensidad de nuestra carga, de nuestra corriente eléctrica, del rayo, del relámpago, ¿verdad? 7. Debido a la descarga atmosférica, la bomba de agua se averió y debe reemplazarse el devanado del motor. Una parte del motor que se llama devanado tiene que reemplazarse. Lo que nos interesa es qué valor de resistencia debe tener este devanado para que la bomba de agua funcione perfectamente. Pues aquí ya es algo que habíamos hecho desde el principio, está muy sencillo. ¿Cuál es el valor de la resistencia? Bueno, acordémonos que la resistencia es más, vamos a ponerlo esto aquí sobre para que... A ver, vamos a acordarnos qué datos tenemos. La resistencia se obtiene con esta fórmula de la ley de Ohm, que es que resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Y tenemos que la resistencia la vamos a medir en ohms, mientras que el voltaje son volts y la intensidad amperes. Ya tenemos el valor del voltaje, sí, vamos a regresarnos hasta nuestro cuadrito que teníamos al principio, ¿verdad? Y tenemos ya, de hecho, el voltaje y la intensidad. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente dividirlos. ¿Cómo? Voltaje, esto al revés, este, voltaje de 150 sobre mis amperes y me da mi resultado. Es mi resultado que necesito, es el resultado que nos interesa, ¿verdad? Lo mismo, acuérdate de hacerlo en ecuaciones, en tu computadora, en tu Word, para que aparezcan todos los signos que se requieren. Y listo, ya tenemos aquí nuestros 25 ohms, que sería el valor que nos están pidiendo. Y ya casi ya terminamos, ¿sí? Ya fíjate, del punto 7 pasamos al punto 8, pero el punto 8, inteligentemente, porque era el más sencillo, lo vimos al principio. Entonces, espero que haya sido una buena idea, porque ya tenemos nuestra grafiquita, ya llenamos el punto 8. Ahora sigue, ¿qué sigue? Vamos a ver. Punto 9. Responde las preguntas siguientes sobre el electromagnetismo y las matemáticas. Redacta en mínimo 5 renglones cuál es la importancia de las matemáticas en el estudio de los fenómenos electromagnéticos. No me fallen, por favor, queridos estudiantes.
Todas las operaciones son muy complicadas como para que nos perdamos puntos no haciendo estas respuestas y no tomando en cuenta lo que se nos está pidiendo. Un mínimo de 5 líneas o 5 renglones, ajá, donde expliquemos primero cuál es la importancia de las matemáticas en el estudio de los fenómenos naturales. Hay muchas cosas que se pueden decir muy simples, entonces son muy importantes, sí, hay que explicar por qué. Y listo. En el 9.2 menciona en 5 renglones también cuál ley electromagnética utilizas más en tu vida diaria. Busca una que se te haga sencillo y explícala para que, bueno, para que nos vaya bien en esta actividad y listo. Cualquier ley busca en tus recursos y piensa que podrías mencionarla. También es importante que si lo necesitas, busques en internet. Recuerda incluir tus referencias bibliográficas. También incluidos los recursos. Pero es que repetí la palabra incluir. Recuerda integrar o escribir. Recuerda escribir tus referencias bibliográficas, ¿sí? También está incluido tus recursos. Por ejemplo, si yo agarré un recurso que se llama ley de Ohm, ¿sí? Simplemente tengo que poner recurso de prepa en línea CEP, entre paréntesis el año, me equivoqué de año, es 2019 más bien, y escribir ley de Ohm, el nombre, el título del recurso, y después prepa en línea CEP, o sea, la institución a la que pertenece. Por último, pues también le podemos poner consultado en tal fecha. Y el enlace en este caso no sería porque no está abierto en la red. De hecho, lo ideal sería tampoco poner eso, pero más vale que sobre a que falte, ¿verdad? Entonces podríamos ponerlo y ya. ¿Qué les parece? Ya terminamos, ahora sí. Espero que les sea de utilidad esta revisión amplia que hicimos de nuestro proyecto integrador y acuérdense de las reglas. Tu duda, escríbela directamente en los comentarios de YouTube. En este caso, no voy a poder responder a los que se compartan en otras plataformas. ¿Para qué? Para que nos enfoquemos únicamente dentro de esta plataforma y para que haya una comunicación centrada, ¿verdad? Que también indica el número del punto exacto donde te surge la duda. Desafortunadamente, no siempre puedo cachar de cuál me están mencionando las dudas porque, pues, son muchas horas, muchos minutos que dura la exposición y no me tengo los números todos a la mano. Tú los estás viendo, pero pues yo ya los puse y a veces no puedo ubicar bien dónde está la duda. Entonces, si me dices la hora y el minuto, va a ser mucho mejor. ¿Qué más? Solo voy a responder dudas. Esto es obvio, ¿verdad? Sobre lo que estamos viendo. No voy a responder nada que tenga que ver con los resultados o los números y de hecho voy a borrar rápidamente los comentarios donde suceda esto, ¿sí? Recordatorio rápido, importante. Además del proyecto integrador, tienes que participar en el foro de integración, resolver la reflexión de mis evidencias. Imagínate que hiciste todo tu proyecto integrador que es tan pesado y no haces lo demás, no lo vayas a hacer porque perderías puntos y obtendrías una calificación que no mereces. Mereces tener la calificación más alta después de haber llegado hasta aquí. Entonces, a echarle ganas. ¿Qué más? Bueno, ponle portada a tu proyecto integrador. Estoy repasando lo más importante de lo que vimos. No se preocupen, no voy a ver todo. Ponle portada a tu proyecto integrador y listo. Esto es lo más importante. Luego, acordémonos de las partes de la actividad. Yo comencé en la 8, tú puedes empezar desde la 1, pero en la 8, bueno, acuérdense que era poner muy sencillito cuáles eran las partes del plano, cuáles eran los ahorros en una gráfica de Rosalía. Después, la segunda parte con el sol de los Teletubbies. La casa de Rosalía le cayó por ahí un rayo, pero queríamos saber cómo funciona su circuito. Hicimos unos cálculos para conocer cuál era la potencia eléctrica. Después hicimos más cálculos para conocer la fuerza, los joules, etcétera, etcétera. Seguimos trabajando y creo que ya me pasé la otra. Bueno, hasta hicimos enojar a Robert Downey Jr. Y después, la tercera parte es ya cuando cayó el rayo y se forman dos cargas y tenemos que analizar cómo funciona el campo, cuál es la fuerza, cuál es la intensidad y trabajamos con una hipotenusa que fue muy interesante hacerlo.
Ya casi terminamos y ahora sí llegamos a la parte final, que es responder muy sencillita 2 preguntas de 5 renglones. Entre más pronto termines con esto y le vayas talacheando desde el principio, te va a ir mejor y te va a dar más tiempo para afinar los detalles. Acuérdate siempre, siempre, siempre de hacer una revisión de tu texto, de tu escrito, de tus respuestas antes de enviarlo. Yo sugiero hacerlo hasta 2 veces o 3, ¿sí? Entonces, yo soy el profesor Octavio Martínez y les deseo que les vaya súper bien, te deseo que te vaya muy bien en tu proyecto integrador y que disfrutes el fin de semana que viene después de este cierre del módulo 12. Seguimos en contacto. Hasta pronto.